Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. Hoy les traigo el primer video de nuestra serie Soluciones al Instante, donde vamos a resolver algunas dudas puntuales de manera rápida. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo grabar ambas caras de una pieza sin errores. Así que comencemos. Vamos a trabajar con un vector para el ejemplo. Haremos algo sumamente sencillo porque lo que nos interesa es mostrar el proceso, así que no nos vamos a poner creativos. Haremos una palabra por un lado y una imagen por la otra. Debemos tener el vector organizado de esta manera. El primer corte será la cara superior. Está formada por la capa de grabado y la capa de corte. El segundo corte es el que haremos en la base, que nos servirá de guía, así que solo necesitamos que haga las líneas, no que corte el material ni lo grabe, por eso lo tengo en azul. El tercer vector es el grabado que irá en la parte de atrás. Lo pondré de rojo solo para una guía visual, ya que estas líneas las vamos a ocultar. En piezas redondas yo pongo una guía en la parte de arriba, ya que a veces el orificio es muy pequeño y no se ve. Entonces con esta línea se me hace más fácil cuadrar la pieza y que no quede el grabado de atrás desalineado. El orden será el siguiente. Primero cortaremos las piezas. Segundo, haremos las guías en el material que nos servirá de base. Tercero, grabaremos la parte de atrás. Vamos entonces a la máquina láser para mostrar cómo lo vamos a hacer. La plaquita de acrílico que están viendo es la que usa mi láser para calibrar la distancia focal. Haremos el primer corte como acostumbramos. Estas son las piezas cortadas. Segundo paso, necesitamos una pieza que usaremos como base. Pueden usar un trozo de cartón o una cartulina. Sin embargo, yo prefiero MDF, ya que no se va a mover cuando coloque las piezas arriba. En este caso, para que notaran la diferencia entre los materiales, usé una pieza que tenía pintada de plateado. Colocan primero la base, encima colocan el MDF que usaron donde acabamos de cortar y encima la pieza con la que calibran su distancia focal, tal como pueden ver en la imagen. Ahora toca el turno de hacer las guías que se marcarán en la base. Como mostré anteriormente, en esta parte no hace falta el grabado, solo el contorno de la pieza, así que desactivaremos la capa verde. Como ven, solo es marcar el contorno sin cortar. Es el momento de colocar las piezas por el lado contrario, volteándolas para hacer el grabado en la otra cara. En la pieza redonda trato que el centro del orificio esté alineado con la guía superior. La pieza rectangular no tiene mayor inconveniente, solo que las esquinas estén donde deben. Sin mover nada, desactivamos la capa que hace el corte y activamos la del grabado, o sea, la verde. Aceleraré el video ya que quiero que vean el acabado final sin cortes. Mientras tanto, díganme en los comentarios si ya sabían este truco o si conocen uno mejor. Si eres nuevo en mi canal, te invito a suscribirte para que no te pierdas todos los trucos y proyectos que se vienen más adelante. Es gratis y a mí me ayuda un montón. Este es el resultado. Espero que les haya sido útil el tutorial. Un fuerte abrazo, mil bendiciones y hasta luego.